Buenos días, mi nombre es Elene Pamela Ramírez Rivera, estudiante de la Escuela Superior de Ciencias en Educación. Este día les presentaré el tema de explotación minera en México, de la Unidad de Aprendizaje de Educación y Derechos Humanos a cargo de la facilitadora Norma Elena Méndez Baena. La minería es el conjunto de actividades que se lleva a cabo en un yacimiento para obtener recursos de una mina, a través de la explotación o extracción de los minerales acumulados en el suelo y subsuelo. Los recursos minerales extraídos se clasifican en metálicos. Estos contienen elementos metálicos ya sean asociados o constituyendo su núcleo. Gracias a esa asociación con el metal hace que estos tengan propiedades y características del mismo, como son la conducción eléctrica y magnetismo. Los no metálicos. La composición de estos recursos son elementos químicos no metálicos, por lo cual no son buenos conductores de electricidad y no responden al magnetismo. Y por último, los recursos minerales y energéticos. Son aquellos recursos minerales de los que se puede producir y consumir energía. Algunos de ellos son el gas mineral, el petróleo, el carbón, entre otros. Los minerales son compuestos que se formaron en nuestro planeta durante millones de años y que cuentan con características muy especiales que los hacen útiles para la fabricación de innumerables artículos que se utilizan en varios ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, en la escuela, un material bastante común es el grafito, que lo podemos encontrar en lápices. En el hogar podemos encontrar derivados del petróleo, gas LP, etc. Y en la industria podemos encontrar el uso de varios minerales como el cobre. Los tipos de minería son las distintas técnicas de extracción de mineral existentes, aplicadas en el ámbito de la explotación de recursos naturales o sector primario. Una de estas es la explotación a cielo abierto. En esto, el producto a extraer se encuentra a poca profundidad y en pequeñas cantidades, por lo cual la explotación consiste en remover el terreno para acceder a los minerales buscados. Otro tipo de extracción minera es la explotación submarina. La minería en el fondo del mar es un proceso de extracción mineral relativamente nuevo, que se da en lugar en el fondo marino. Los yacimientos de minería oceánica contienen diversos recursos disponibles para su extracción, incluyendo plata, oro, etc. Estos materiales en bruto se encuentran normalmente en mayor concentración que en minas terrestres. Y por último encontramos la explotación subterránea. Esto sucede cuando el mineral en cuestión se origina en entornos que se encuentran bajo tierra. La extracción de gas natural o petróleo serían ejemplos de esta tipología. La minería en México. La minería se ha convertido en una de las actividades económicas más importantes dentro del país, ya que el sector minero metalúrgico en México contribuye con el 2.4% del Producto Interno Bruto Nacional. ¿Por qué México es una atracción de inversiones para la explotación minera? México posee un gran potencial dentro de la industria minera, ya que México es el principal productor de plata a nivel mundial, el segundo productor de fluorita, el 10º productor de cobre. En México se ocupa el lugar octavo en la exportación de oro, el quinto lugar en la extracción de plomo y ocupa el sexto lugar en la extracción de zinc. México se encuentra en la octava posición en exportación de oro, en el quinto lugar de extracción de plomo y ocupa el sexto lugar en la extracción de zinc. El siguiente mapa nos proporciona una información sobre la producción minera del país. Podemos tener un panorama más amplio de las características de esta actividad en México. Guerrero se especializa en la extracción de minerales metálicos, tales como plata y oro. Impactos de la práctica minera en el ecosistema.
La minería, en cualquiera de sus tipos, implica cambios en la superficie en las distintas etapas que ésta posee. En la etapa de exploración, una de las características es la pérdida de la cubierta vegetal de la capa del suelo, afectando los hábitats y la flora y fauna que ésta posee. Otra de las características es la alteración del aire, ya que el uso de máquinas y productos químicos afectan la calidad del aire. Otra de las características es la alteración del relieve y escurrimiento de la superficie. Vamos a apreciar esto sobre todo en la minería a cielo abierto, donde se realizan grandes tajos para acceder a los minerales, y esto ocasiona alteraciones en el entorno y en ocasiones derrumbes por tales alteraciones. En la etapa de explotación y separación, uno de los impactos son la generación de vibraciones sísmicas y ruido por voladuras. Esto contribuye a una contaminación acústica y la contaminación por sustancias de proceso o materiales depositados. Las sustancias químicas utilizadas para la extracción y separación dentro de la minería producen contaminación dentro de las reservas acuíferas y alteran la capa del suelo. Algunas de estas sustancias químicas utilizadas son el cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico y disolventes para separar los minerales de la tierra, el ácido nítrico, el nitrato de amonio, el petróleo combustible para volar los túneles y metales pesados como el mercurio, uranio y plomo. Estas sustancias químicas afectan las reservas de agua y si se encuentra población aledaña a esta, afecta la salud de las personas. Impactos sociales y económicos de la práctica minera en México. El nivel de participación extranjera en este sector es alarmante. Empresas canadienses, estadounidenses, australianas, inglesas y japonesas y de otros países obtienen amplios beneficios por la extracción de minerales del subsuelo patrio. Empresas como Gold Gold, Gold Group, Argonaut Gold, First Majestic lideran la industria minera en México, mientras que las empresas mexicanas como Grupo México, Peñoles y la minera Frisco se encuentran bajo empresas como la compañía Carso de Carlos Slim, lo cual provoca que esto genere una poca competencia económica dentro del mercado minero. Otra problemática es el despojo territorial por megaproyectos de minería por contrato. Las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, en sus tareas productivas violentan los derechos fundamentales, principalmente los de las comunidades indígenas y grupos agrarios, al solicitar concesiones territoriales para sus proyectos de minería. Estas acciones provocan conflictos sociales. Una de ellas, la corrupción dentro de la industria minera nacional y el influjo del crimen organizado que quiere obtener ganancias de la explotación de minas. Estos problemas generan inseguridad, pobreza y violencia que afecta a las comunidades aledañas donde se instalan las minas. Otra problemática es la violentación de los derechos de los trabajadores mineros y las comunidades aledañas donde se instalan las minerías. Una prueba de esto es que poseen un empleo técnico y de baja calidad que generan las minas. Estos carecen de derechos laborales y de seguridad social. Podemos ver varios ejemplos de los varios accidentes ocurridos en las minerías donde no se establecía un protocolo que asegurara su seguridad. Conclusión. Si bien la minería es una actividad económica que ha alcanzado una vital importancia dentro del sector económico del país, esta necesita una regulación. Dentro de sus prácticas es necesario que la actividad tome un aspecto de sostenibilidad, para que los impactos que puedan generarse sean dentro de lo posible mínimos. Esto dentro del aspecto del impacto ecológico y dentro de los impactos económicos y sociales. Considero se deben de crear regulaciones, ya que como hemos visto, no hay una remuneración igualitaria de las ganancias que genera la extracción de los minerales y que se quedan mayormente las empresas extranjeras. En comparación con lo que estas empresas dan a la hacienda pública nacional, ni siquiera alcanza el 1% de sus ganancias totales que generan al año, aun cuando tienen varias concesiones en las que se evaden impuestos, tanto por el uso de tierras y recursos hidráulicos, y una parte importante en el área social que tendrían que generar una mejora
es en la protección de los derechos humanos, que para mí incluiría la protección de las comunidades rurales y su derecho a elegir sobre sus tierras y un ambiente sano y su derecho sobre la salud al conocer todas las consecuencias que puede ocasionar una minería y su instalación en su área, y los derechos de los trabajadores en las minas. Gracias por su atención. Dejo las referencias que se utilizaron como fuente de apoyo para el trabajo para sustentar la información mencionada.